¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento y que por fe es el que inclina nuestros corazones a este bendito camino de vida, lo guarde mediante el hambre, la sed de justicia, mediante la mesa y el pan que tenemos día con día de amor y de exhorto a nuestras vidas, para que podamos nosotros por fe seguir el camino que nos ha dejado Cristo Jesús para tener paz con Dios en todo momento. Son los deseos de este su siervo. Así que continuemos, bendito hermano y bendita hermana, con la enseñanza número 51 de Proverbios, habiendo ya orado antes de abrir la bendita boca de Dios, habiendo ya haber pedido por todos los suscriptores, por todos los que van dando un seguimiento, por todos los que Dios va a traer a escuchar esta bendita palabra en México, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil y en todo lugar donde Dios permita, por cualquier medio, por cualquier santo, un fruto para que podamos estar en la vida eterna el día de la mañana. He orado ya por ustedes, así que continuemos con Proverbios 18, versículo 4. Palabra de Dios. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Bien, la bendita palabra de Dios, como siempre, nos habla con simbolismos, con parábolas, nos enseña que el mar es el mundo. De hecho, en San Judas, en la epístola de San Judas, habla de ondas fieras de mar. También en Apocalipsis habla de una profundidad. Estás hasta lo más profundo. Entonces, el mar que representa el mundo, hay zonas muy profundas en donde con simbolismos, aquí nos habla de aguas profundas, es el mundo, caen en lo más vil, caen en lo más profundo, porque también en la profundidad de los mares hay obscuridad, en lo más profundo. Y si yo, antes de ser cristiano, Dios con paciencia me esperó en mis pecados a ser llamado, ya los que tuvieron oportunidad y transgredieron el pacto practicando el pecado y se volvieron prevaricadores, entonces Dios los deja con un velo, los deja muertos, los deja en la profundidad que se refiere a oscuridad, lo más profundo. Fíjense, en aguas profundas, el mar, la prosperidad, son las palabras de la boca del hombre que no tiene sabiduría, del hombre impío, del hombre inicuo. Y dice, y arroyo, que es muy diferente al mar. El mar, para empezar, es agua salada, no sirve para beberla, no sirve para tener vida. Y un arroyo de agua dulce, no un río. Fíjese cómo usa las palabras agua, un arroyo, porque también un río tiene simbolismo en la bendita palabra, pero aquí habla, y arroyo que rebosa, o sea, que no le falta el yacimiento, que rebosa la fuente de la sabiduría. Entonces, el hombre que tiene el favor de Dios, que está en la cruz, que es un verdadero instrumento, lleva agua espiritual, lleva agua de vida. Recuerde lo que dice en San Mateo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Recuerde que la sed de justicia es el que predica, el que da agua, debe de estar exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo y inclinando a las ovejitas, no por fuerza, sino con amor, a cumplir el pacto, a que practiquen los mandamientos, que ese es el agua espiritual.
Y también una vez que tenemos el crecimiento, una vez que terminamos un discipulado, el estar amando al prójimo es un sustento con comida, con pan espiritual y con agua espiritual. Entonces, arroyo es aquel puesto por Dios, aquel hombre que predica la verdad y que está amonestando, que está hablando con autoridad por parte de Dios para que no mueran. Bien, dice en el versículo 5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Ahora, yo me encuentro a un prevaricador, a alguien que sé por la bendita palabra de Dios y puedo reconocer a alguien que es impío y que está predicando la palabra o que está enseñando la palabra y tenerle respeto, quedarme ahí y decirle pastor o decirle inclusive hermano o hermana, dice la palabra que no es bueno. Porque yo únicamente, así como Dios honra al justo, así yo también, si tengo el Espíritu Santo y si cumplo los mandamientos, yo voy a honrar, voy a tener un respeto a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos siervos que predican la verdad, no a los impíos, no, a ellos no. Bueno, entonces, fíjense, tener respeto a la persona del impío para pervertir, porque es a lo que se dedican, para pervertir el derecho del justo. Fíjese el fruto, bendito hermano, ya lo hemos visto, pero estamos fortaleciendo la palabra para que no haya ninguna duda. En todo Proverbios, ¿a qué se dedican los impíos, los inicuos, los que transgriden el pacto? Ya le he dicho yo, sin conocimiento. Dios los entrega al adversario y ellos son un instrumento que piensan que están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Ahora, mira lo que están haciendo aquí para pervertir el derecho del justo. Ayer hablábamos de lo que es pervertir y le vuelvo a recordar porque me toca el versículo rápidamente, ¿verdad? Alguna ocasión me decía mi padre, hijo, esta persona es drogadicta, es alcohólica, no te juntes con él porque te va a hacer igual, te va a pervertir. De hecho, había un dicho en el mundo que decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, la palabra pervertir es hacerme igual. Y sí, efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra de Dios nos enseña que huyamos de ellos, que el yugo de ellos es más fuerte, nos inclina, Satanás engaña, nos quedamos a escuchar y nos inclina. Entonces, sí es muy importante que nos alejemos, por eso no les tenemos respeto. Así los cristianos apóstatas nos juzgan diciendo que nosotros señalamos que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios, que Él vino por pecadores, pero Dios nos dice lo contrario, a los que somos humildes. Entonces, yo no voy a respetar a una persona que está pervirtiendo y que está diciéndole a un justo, no es cierto la cruz, no es cierto esto, mira si puedes ir al mundo, mira si puedes hacer esto, mira si los trabajos del mundo son de Dios, mira las escuelas son de Dios, los títulos son de Dios, vente para acá, salte de ahí, salte del legalismo. Entonces pervierten y los vuelven mundanos. Bueno, yo vuelvo a repetir, es un mandamiento, tenerle respeto no es bueno. Y acatémonos a todos los mandamientos de Dios si queremos vida, bendito hermano, aunque nos juzguen, aunque nos digan, no importa. Primeramente amarás a Dios por sobre todas las cosas. Bien, dice entonces, los labios del necio traen contienda. Sí, tengo medio año, un año de ser cristiano y me estoy discipulando y de repente viene alguien con disfraz de ángel de luz, con ovejita por fuera pero con lobos rapaces y es necio esta persona
que enseña, se jacta de ser cristiano, pero fue necio a la cruz de Cristo, bien, van a traer y me van a enseñar lo contrario a lo que me enseña Cristo, que es la muerte, que es la separación, que es la cruz, que somos extranjeros y peregrinos, que aprovechemos bien el tiempo, que trabajemos en sobra y van a contender. A eso se dedican. Como dijo Pablo, pero por ahí lo digo llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo Jesús y contienden. Pero, ¿quién es el que hace esto? Sí, meditemos, el necio, el que alguna ocasión entró por la puerta del redil y se le estuvo enseñando, y una madre espiritual, que es la iglesia, estuvo derramando lágrimas, estuvo rogándole, estuvo diciéndole, y fue necio y hizo lo que se le pegó la gana en sus razonamientos. Bueno, pues este es un fruto, y vuelvo a repetir, recuerde, yo siempre le voy a repetir, no se dan cuenta ellos, piensan. Dios les da un espíritu de estupor para que crean en la mentira. Lo hemos visto también aquí en Proverbios. Bien, dice entonces, los labios del necio traen contienda contra la doctrina de Cristo Jesús. Dice, para pervertir, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Entonces, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que sale de su boca? Claro que la Biblia es siempre simbólica, bendito hermano y bendita hermana. Aquí cuando habla de azotes, habla espiritualmente de Egipto. Porque en Egipto, en el Éxodo, este pueblo estaba bajo el yugo de Faraón, de una nación muy poderosa que hoy representa Satanás y el orden mundial, que tienen dominados al ser humano y esclavizados en el mundo. Y los látigos era para que hicieran ciudades, para que trabajaran para Faraón. Así yo le digo, toda la gente, le voy a poner un ejemplo. Todos los seres humanos trabajan para el orden mundial. Porque usted dirá, ¿yo gano dinero? Sí, todo su dinero casi se lo quitan. Nada más le dejan para vivir un poquito, para ir de vacaciones. Pero se enferma, meten los virus, meten el COVID, meten esto y se llenan los bolsillos de dinero. Enfermedades que ellos mismos causan por los alimentos enlatados, por los alimentos que meten y introducen en muchos países, que usted probablemente pueda desconocer todo ese tema, pero yo le hago un resumen, que lo hacen para causar cáncer, lo hacen para la hipertensión, para causar diabetes y venderle los medicamentos. Y claro que una persona que trabaja y no está asegurada, o está asegurada y que paga un seguro, pues vive para estar manteniendo su enfermedad muchas veces. Entonces, ese es el látigo, ese es el azote, el estar esclavizado en el mundo, el estar trabajando para poder comer, para poder vivir, pero estar trabajando en la obra del diablo, en el mundo, perdiendo el tiempo ajeno, o por falta de fe, a la obra de Dios y al campo de Dios. Ahora, por eso su boca predica el mundo. Ahora, y su boca los azotes llama. ¿Qué es los azotes llama? El mundo. Vénganse acá, no le crean a ese que es legalista. No es cierto que tengas que sacar a tus hijos de las escuelas. No es cierto que tengas que dejar tus trabajos. No es cierto. Vénganse para acá. Dios dijo que trabajaras. Dios dijo que tu hijo tiene que llegar a ser un profesionista. Eso es falso. Esos son azotes. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, el tema de la cruz no lo entienden muchos por pecadores. El tema de la cruz es una separación total, a perder el tiempo en esta oportunidad que Dios hizo el planeta Tierra para ser extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso, que nos da el conocimiento que no somos de aquí, una vez que claro que creímos en Cristo Jesús, que aprovechemos bien el tiempo, que nuestra vida es como humo, que nuestra vida es como una flor, todo esto lo utiliza Dios
para rogarnos, para hacernos entender que por fe trabajemos en su obra, que seamos la luz, que seamos la sal, para ir a la vida eterna. Pero las bocas de los necios, las bocas de los prevaricadores van en contra para llamar a los azotes. Y ahí hay muchísimos cristianos que están en Egipto. Fueron libertados, pero regresaron a Egipto por estrategia de Satanás y de sus instrumentos que engañan. Y esta no es palabra mía. Tenemos la boca abierta de Dios. Bienaventurado el que tiene oídos y el que le cree a Dios. Dice en el versículo 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el pecado bíblicamente dentro de una congregación del chismoso es un pecado muy grave, el que descubre el secreto, ¿verdad? Y precisamente muchos andan descubriendo los secretos dentro de una congregación, andan en oídos, y también, como yo le decía la vez pasada, es un pecado muy grave al que lo escucha y al que no le pone un alto. Ahora, generalmente las palabras del chismoso son como bocados suaves. Y sí, vamos a analizarlo desde el mundo. A la gente, por ejemplo, ver noticias de páginas rojas, de cosas personales que suceden en algunas familias, que mató, que golpeó a su hija, que violó, les encanta ver, a la gente le encanta enterarse de esas cosas. En las noticias hay páginas rojas, yo no digo que no vean noticias, pero a mí me interesa ver las noticias para ver cómo se están cumpliendo las profecías, para ver los desastres que hay en cada país, para ver la pobreza, para ver las peleas y cómo se está generando y se está dando lugar para la Tercera Guerra Mundial, los países que están en conflicto, etcétera. Para eso nada más. Pero para estar de chismoso viendo los problemas de las actrices, ¿verdad? De que se divorció, que se casó con otra, que le puso los cuernos. Generalmente en el medio artístico pasan muchas noticias de futbolistas, y ahí está la gente, tienen muchísimas visitas, porque les encanta, les entra suavemente. Y lamentablemente, cuando uno es llamado, porque yo no juzgo a los de afuera, simplemente estoy poniendo ejemplos para poder discernir bien esto. Ya dentro del cristianismo hay gente que le encanta el chisme. Yo conozco a mucha. Yo a esa gente la hago a un lado, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? ¿Y qué chisme me tienes? ¿Y qué me cuentas el día de hoy? Y ahí está. Y fíjate que, a ver si. Y les encanta tanto el oidor como el chismoso. Eso no es de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Eso es un fruto de la carne, del diablo. Ahora, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Y recordemos, fíjese bien el simbolismo. Por eso desde Génesis, cuando dice la bendita palabra que Eva comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, no significa una manzana, no significa un fruto que masticó, no. La palabra bocado, la palabra comer, es escuchar y hacer. Porque de igual manera viene el chismoso y me dice, ¿sabes qué? El pastor que te está enseñando, yo lo vi adulterando, es un hipócrita, cuando es un pastor bueno, y aparte lo que predica no es, predica mal. ¿Sabes qué? Vente a esta congregación, vente para acá, no le hagas caso a esto, es exagerado. Y en el momento en que yo le hago caso al chismoso, ya comí. La palabra comer es cuando escucho y hago la acción. Dice, fíjate bien, y penetran hasta las entrañas. Ahora, recuerde que cada que Dios nos habla de entrañas, habla de lo profundo, y en las entrañas
se aloja todo el excremento. De igual manera, hay una enseñanza en el Antiguo Testamento que las víctimas que Dios pedía como sacrificio, los animales que Dios pedía como sacrificio, fíjese bien, tenían que abrirlos y tenían que las vísceras, las entrañas, las tenían que quemar aparte. Porque representa, por todo lo que representa excremento, porquería, representa las tinieblas, representa el mundo. Entonces, fíjense, y penetran hasta llevarnos al mundo, hasta llevarnos a la porquería, como dice, va, que la puerca después de lavada regresa al cielo. Dios nos dice, y Pablo también nos dice, que eso es basura, que Él lo estima todo como basura. Ahora, esas palabras me penetran hasta lo más profundo y me llevan, como vimos unos versículos ahorita, hasta las profundidades de las aguas. Ahora, ¿quién hace esto? Recuerde, el chismoso. Y hay mucha gente que le encanta el chisme. Dice en el 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. La palabra negligente es lo contrario a diligente. Diligente es aquel que le dice a Dios, heme aquí, Señor, y le da mandamientos Dios y inmediatamente se pone a trabajar. El negligente es aquel perezoso que está en el mundo, que no quiere dejar Egipto y que dice mañana, un ratito más, el león está en la calle, estoy protegido, no hay problema, ya soy salvo, y no pone rapidez, sabiendo con la cabeza de Dios que el tiempo que nos ha dado Dios aquí en el planeta Tierra es breve, es nada, son segundos, hablando espiritualmente, comparándolo con la eternidad, y que el tiempo que nos ha dado es para atesorar, es para hacer frutos dignos, es para trabajar para la vida eterna. Entonces, el negligente, como dice aquí, el hermano, también el que es negligente en su trabajo, el que nada más los domingos, como ya le he dicho y le he venido repitiendo, el que nada más quiere dar 1 hora diaria por telefonito, y yo lo voy a repetir, conozco gente así y yo no me voy a quedar callado de enseñar la verdad, aunque le duela a quien le duela. Porque yo tengo que enseñar la verdad, y no hablo de una persona, hablo de millones está la apostasía. Entonces, son negligentes, no trabajan todos los días, todas las horas del día, no apacientan al rebaño, no están prestos para ser servidores, para dar por gracia, porque ya le he dicho, y yo no me voy a cansar de repetirle, un ministro debe de estar las 24 horas al servicio de cualquier ovejita que tenga hambre y se dé justicia. Entonces, también el que es negligente, el que no ama al prójimo, el que tiene ídolos, el que es perezoso en su trabajo, en el trabajo que Dios nos dio, también es hermano del hombre disipador. Fíjense, es hermano del hombre disipador, el que disipa. Vamos a ver, yo tengo una cucharada de café, la echo en una taza de 50 mililitros y no se disipa. Tengo una cuchara de café y la echo en un tinaco de 5,000 litros, se disipa. Así, los que tenemos el Espíritu Santo, hay hombres que se dedican a disipar la presencia de Dios en nuestras vidas, haciéndonos pecar, engañándonos con palabras persuasivas, con palabras engañosas. Ahora, el que no trabaja todos los días, el cristiano que es y piensa y está engañado, que está sirviendo a Dios y que no da su vida por tener negocios, por tener dioses, por estar en el mundo, bueno, entonces ese es negligente. Y esos, fíjese bien, son hermanos.
Se juntan los impíos, se llevan bien. Recuerde que hay dos padres, uno llamado Dios y el otro llamado el diablo. Entonces, hay dos pueblos que Dios profetizó, uno del diablo y otro de la cruz, otro de los cristianos, de los ungidos. Entonces, todo aquel que no cumple con el pacto no es mi hermano. Digo, mientras yo esté cumpliendo el pacto. Mis hermanos son los que guardan los mandamientos de Dios, los que temen y los que tienen luz, los que son hijos de Dios. Pero hay hijos del diablo que entraron por la puerta del redil, que alguna vez fueron hijos de Dios, pero tienen este fruto. Entonces, ellos, por naturaleza, como son hijos del diablo, como Jesús dijo, vuestro padre es el diablo, así se los dijo literalmente Cristo Jesús a los fariseos. Pues claro que si yo peco, pues me vuelvo hermano del que tiene el padre, porque voy a tener el mismo padre. Yo elijo qué padre voy a tener. Entonces, fíjese bien, es hermano y se llevan bien. Los impíos se juntan, se multiplican. Son hermanos del disipador. Dice en el versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Muy bien. Con los simbolismos que nos habla Dios, bendito hermano y bendita hermana, una torre fuerte es una construcción bien cimentada en donde puede haber terremotos, puede haber desastres naturales y la torre permanece firme. Ahora, torre fuerte, como una comparativa, es el cristiano que tiene el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová es, fíjense bien lo que le voy a decir, no hay un nombre de Jehová. Tiene sobrenombres, pero el nombre de Jehová no está aquí. Sí tiene un nombre, pero en Apocalipsis dice que el verdadero nombre de Dios únicamente van a tener el privilegio de conocerlo a aquellos que venzcan. Ahí están en las cartas apocalípticas. Mientras son sobrenombres como Emmanuel, Jehová de los ejércitos, Jehová, el Todopoderoso, Espíritu Santo, etc. Entonces, el nombre de Jehová aquí que se nos ha dado es Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador. ¿Qué significa también Jesucristo? El Salvador. Fue el nombre que Dios dio, salvación. Ahora, vamos, el nombre de Jehová. El que cree que Cristo Jesús lo envió Dios a salvar, a rescatarnos del engaño, a rescatarnos de la muerte y a tomar la cruz y con temor guardar el depósito que es la salvación, que es el Espíritu Santo, el depósito que Él nos trajo, guardarlo con temor y temblor durante todo el tiempo que estemos aquí en este cuerpo humano. Ese siervo es torre fuerte. Ese no va a ser derribado por el diablo. Y le pongo un ejemplo también sobre esto. En Corintios, Pablo, ¿qué dijo Pablo? A ver, Corintios, si no hay resurrección, si no hay un juicio, si no hay vida eterna, ¿por qué yo entonces estimé todo como basura? ¿Y por qué estoy arriesgando mi vida día con día? ¿Por qué padezco hambre, desnudez, peligros de los de mi nación, de los gentiles, naufragios? ¿Por qué estoy peleando con leones? ¿Por qué estoy trabajando en esta obra? ¿Por qué decidí dejarlo todo y padecer junto con Cristo? Y así lo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, mejor comamos y bebamos. Entonces, Pablo era una torre fuerte por el nombre de Jehová, salvación. 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 Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, todo el que cree que Cristo Jesús murió y resucitó, será salvo. ¿Por qué? Porque el creer que Cristo Jesús murió y resucitó me da el entendimiento
que hay una vida eterna después de esta. Entonces, torre fuerte es aquel cristiano que trabaja poniéndose el yelmo, teniendo la mirada todos los días en la recompensa y en el galardón. Y por esa recompensa y por ese yelmo, Satanás no va a poder derribar esa torre al que cree. Dice, a él, fíjense, a él, a esa salvación, correrá el justo, echará mano de este camino, echará mano de la cruz, a él correrá. ¿Y qué es correr? No como el negligente que acabamos de ver, porque el negligente pierde el tiempo, el perezoso está, oh, mañana ya empiezo. No, aquí el diligente es el que pone, cuando entendió mire, yo le digo, para gloria de Dios, no para gloria mía, bendito hermano y bendita hermana. Gracias al Todopoderoso y a mi Señor Jesucristo cuando llegó a mi vida y me dio entendimiento como a todos. Y creí. Aproveché el tiempo, tiré todo como basura y me dediqué. Y puse mi mirada en el galardón, en la meta, porque yo soñaba todos los días con llegar a ser un instrumento de Dios, sabiendo que eso me iba a llevar a la salvación y al entendimiento, al gozo completo y a mi plenitud. Entonces, no perdí el tiempo, corrí, puse diligencia. Entonces, eso es, a él correrá. Pero ¿quién? ¿Quién? El que entendió, el que no practica el pecado, el justo, y será levantado de los muertos. Como Lázaro, Lázaro, levántate y camina, lleva el evangelio. Será levantado para hacer la luz, para hacer la sal. Será levantado como Cristo Jesús fue levantado del sepulcro y fue resucitado para seguir amando a Dios. Dice en el versículo 11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Bien, meditemos en cada versículo porque muchas ocasiones nos toca a Dios de las riquezas del diablo y de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, de las riquezas de Dios. Ahora, yo soy rico espiritualmente hablando, no en la carne, no físicamente, sino espiritualmente. Soy rico porque tengo vida, porque tengo a Dios, porque me hizo una piedra preciosa, porque tengo oro, porque tengo plata, porque tengo una túnica que es el sacerdocio, el ministerio que Dios me dio. Soy rico porque soy hijo del Altísimo, del Creador de los cielos y de la tierra, y Cristo Jesús me hizo coheredero juntamente con Él, con todas las riquezas que el Padre le trajo. Ahora, estas riquezas de la palabra, de la oración, de su presencia, del ministerio, de la hermandad, de mi familia espiritual, fíjese bien, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Sí, voy a tratar de explicarlo bien. En el Antiguo Testamento, las ciudades que prevalecían eran las ciudades que tenían generalmente muros de 15, 20, 25 metros de altura, inescalables, impenetrables, muros irrompibles, muros anchos, torres dentro de la ciudad como lo tuvo Jerusalén en el Antiguo Testamento, 12 pórticos, 3 por muro, torres con atalayas, puertas impenetrables, muros impenetrables, y cuando venía el enemigo a querer sitiar la ciudad o a quererla tomar, tenían
mucho alimento dentro de la ciudad. Dios los amparaba y querían escalar, y eran impenetrables. Y era una fortaleza blindada. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el tener a Dios, el tener y echar mano de esta herencia y de estas riquezas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo día con día, que es amar a Dios y amar al prójimo, ¿sabe qué? Satanás no puede penetrar. No puede, ni sus demonios pueden penetrar. Las puertas están cerradas, los muros son la santidad. Y, fíjese bien, como un muro alto en su imaginación. ¿Sí? Recordemos que esto no es una fábula, no me lo imagino. Cuando habla de imaginación es la fe. Porque la fe es tener la convicción, la certeza de lo que se espera. La fe es que no veo, pero lo creo. De igual manera, yo me imagino la vida eterna que está escrita en la bendita palabra. Me imagino calles de oro, mar de cristal, espiritualmente, no hablando físicamente. Me imagino el que no va a haber lágrimas, el que las va a enjugar. Me imagino el árbol de la vida. Me imagino el trono de Dios, los 24 ancianos. Me imagino todo eso, y eso lo tengo en mi corazón, que es mi yelmo, porque sé que es verdad y lo espero. Entonces, recordemos, bendito hermano y bendita, como muro alto en su imaginación. Entonces, mi riqueza, estar echando mano de todas estas riquezas, de este camino, y estarlas practicando día con día, es un muro alto, impenetrable. Y sí, hoy doy testimonio por la gracia de Dios, que estos 15 años que tengo de ministro, dando palabra, por la gracia de Dios, han querido penetrar, han querido ofertarme, han querido seducirme, han querido persuadirme, pero gracias a estas benditas riquezas, gracias a la fe, Dios no ha permitido que Satanás me toque, ni los demonios. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel. Pero recuerda, hay un precio. Dice en el 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Bien. Entra el pecado al mundo por un hombre, y por un hombre entra la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Entonces, en el momento en que entra el otro rey, el enemigo, el adversario de Dios, nos trajo la altivez, la soberbia, todos los seres humanos, y todo ese trabajo, como ya le he dicho, esas riquezas que el ser humano en esos caminos busca poder, busca reconocimientos, busca riquezas, que es lo que da el poder, elevan el corazón del hombre. Usted vea cuántos ídolos hay de cantantes, periodistas, boxeadores, futbolistas y gente que está trabajando y está estudiando día con día para poder lograr elevar su corazón y ser como Dios, que le sirvan, tener poder, tener jerarquía. Bueno, fíjese bien, primeramente fue el pecado y luego fue el quebrantamiento. Por eso dice aquí, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Sí, primero fue la elevación, primero fue el pecado, y luego, cuando vino Cristo Jesús y usted tuvo el privilegio de que se nos llamara mediante la verdad, me aterrizó, me dio el conocimiento que
yo no era nadie, nada, que estaba muerto, que Satanás me engañaba. Entonces vino el quebrantamiento y me arrepentí. Pero primero vino el pecado. Acuérdense que la bendita palabra de Dios nos enseña que Satanás tuvo el imperio por mucho tiempo hasta que llegó Cristo y nos quebrantó. Y los que éramos elevados de corazón, los que éramos soberbios y altivos, ahora los que verdaderamente tenemos el temor de Dios, somos humildes, somos sirvientes, dependemos de Dios. Por eso, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Claro, sí. O sea, antes de que me honrara Dios, antes de que me diera vida, antes de que me hiciera participante de este bendito camino, Satanás me tenía abatido. Abatido es como dos boxeadores, ¿verdad? O más bien, como dos bandos de narcotraficantes que se enfrentan a balazos y dicen, el bando del cártel de Michoacán abatió al otro cártel, los abatió. O sea cualquier otro cártel. Son ejemplos. Entonces, sí es muy importante, la palabra batir es morir. Y sí, Satanás trajo la muerte. Pero, gracias a Cristo Jesús, nos trajo la honra. Pero primero fue el pecado. Bien, dice en el 13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La palabra fatuo, recordemos que es una palabra muy fuerte en la bendita palabra de Dios, en la bendita Biblia. Hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento en donde dice que el que llame fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno. Ahora, la palabra fatuo es alguien que fue llamado, que tuvo oportunidad de caminar el camino, que se le exhortó muchas veces y que fue necio y cansó a Dios y que ya no tiene oportunidad, ya está en este mundo, en este cuerpo, esperando el juicio para ser lanzado al lago de fuego. Entonces, fíjese bien el pecado tan grave que hay aquí. El que responde palabras antes de oír. Muchas veces me dicen, hermano, usted está pecando. Y usted le digo, espérame, déjame abrir la boca de Dios, déjame responderte la duda que tú tienes contra mí. Déjame responderte el pecado que tú piensas que tengo pecado. Déjame responderte, déjame decirte con la Biblia. Bueno, y el que responde palabra antes de oír y no permite que se le abra la boca de Dios y rechaza la palabra de Dios, le es fatuidad y oprobio de parte de Dios. O sea, que es un pecado grave. Porque de cierta manera nosotros siempre decimos, hermana, hermano, le voy a hablar con la palabra de Dios, sea humilde. Yo le he puesto algunos ejemplos, todo para enseñanza de Dios, todo para la gloria de Dios, porque nosotros debemos de dar testimonio, bendito hermano y bendita hermana, de los eventos que Dios ha permitido en acontecimientos verídicos para dar testimonio y enseñanza, no para jactarnos, no. Algunas ocasiones a hermanos y hermanas que tenían o que fueron engañados en otras doctrinas y que empezaron a juzgarme y que me empezaron a decir, bueno, escúchame, primero escúchame. Yo les decía, ok, no a una, a varios hermanos y hermanas. Les dije, ok, te voy a escuchar, pero te voy a pedir un favor, que después de escucharte, todavía tenían el favor de Dios para arrepentirse. Después de escucharte, yo nada más te voy a pedir un favor, me vas a escuchar. Si tengo yo algo, si tú tienes la razón, te voy a dar las gracias si me hablas con la Biblia. Pero si yo con la Biblia te demuestro lo contrario,
quiero que seas humilde y quiero que me escuches. Entonces, sí, 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 te lo prometo. Bien, los escuchaba 1, 2, 3 horas. De hecho, llegué a ir hasta me llevaron una vez a una congregación. Yo oré a Dios, yo le pedí a Dios todo para salvar un alma. Recuerde que dice la palabra, y a veces me hago pecador para ganar a los pecadores. Entonces, tuve por Dios, para la gloria de Dios, y cuando empecé a decirles que eso no era, y les quise abrir la Biblia, no oyeron. Y para ellos fue un pecado grave el no oír a Dios y oír los razonamientos, ¿verdad? Porque lo que ya sabía que ibas a salir como con eso. Bueno, ok, el problema es para los que no escucharon a Dios, porque yo siempre he abierto la boca de Dios, que es la bendita palabra, y con razonamientos y con concordancias a cada duda se les muestra con la bendita palabra, pero a los mansos, a los que son humildes. Ahora, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio de parte de Dios. Versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Ahora bien, vamos a analizar bien este versículo. Vengo siendo llamado por primera vez del mundo. Recibí la bendita palabra de Dios en mi corazón y me bauticé. Le entregué mi vida a Dios. Y me empecé a venir a la palabra y la palabra me hizo más pecador con el conocimiento que yo desconocía. Y vi que estaba muy enfermo de mi corazón. Ahora, el ánimo, aquí está la fe, porque también abundó la gracia. Esto que le estoy diciendo viene en Romanos, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, el ánimo es la fe. El ánimo es creer que recibí al Todopoderoso para ir quemando. Y para que esta medicina y para que el doctor que es Cristo Jesús me fuese sanando en meses, en años, según el hambre y la entrega de cada uno de nosotros. Entonces, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, ¿sí? Tendrá paciencia de la codicia. Yo venía enfermo de codicia, de avaricia, de odio, de venganza, de rencor. Yo venía enfermo de todo eso. Ahora, no crea que cuando me llamaron y me bauticé, se me curó todo. No, no, no. Es un proceso, que es un proceso de fe. Es un proceso que Dios nos va teniendo en manos del alfarero y nos va dando una forma. Pero el que tiene fe, el que tiene el ánimo de seguir en la cruz, soporta la enfermedad hasta que Cristo Jesús nos haga y nos dé el crecimiento de la estatura del varón perfecto y seamos ministros, que esa es la perfección. Eso es ya cuando ya no tenemos enfermedad. Bueno, el ánimo del hombre soportará su enfermedad más, fíjese bien, la comparativa, más. ¿Quién soportará al ánimo angustiado? Ahora, el ánimo angustiado es el que todavía está en el mundo, es el que todavía está en Egipto. Por lo menos el enfermo se está siendo sanado, está en un proceso, está en manos del alfarero. Pero el que no quiere salir del mundo, ¿quién lo va a librar? Solamente Dios tiene la medicina y tiene el poder para sacarnos de esa angustia, de esa aflicción, porque ya le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, nosotros fuimos hechos y diseñados para amar a Dios y servirle, ¿sí? Y cualquier otra obra, por ignorancia o por incredulidad de las que trae Satanás, me trae angustia, me trae aflicción, me trae dolor. Entonces, sí es muy importante, ¿quién soportará al ánimo angustiado?
Como dijo Cristo Jesús, déjenme sus cargas, que son pesadas, ¿quién soportará? Mi yugo es fácil y ligero, déjenmelas, porque el ser humano vive con esas cargas y no las soporta. Están desesperados, lloran, no las pueden llevar. Dice en el versículo 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahora, el corazón entendido, meditemos, yo le voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana. Mire, antes de que Cristo Jesús viniera a mi vida, yo tenía un corazón de piedra puesto por el diablo, por el pecado que entró. Un corazón insensible, un corazón sin entendimiento, un corazón ajeno a esta obra. Y por naturaleza, mi vida la derramaba en los caminos del diablo, en la obra del diablo. Ahora, Cristo Jesús cuando vino a mi vida, me mudó ese corazón de piedra y me puso un corazón de carne para darle mi vida, sabiendo que fui comprado a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, para que ese corazón que me puso, por medio de la fe, saliera del mundo y estuviera a sus pies, atado, llorando, enjugándole sus pies con lágrimas, que es el servicio, día y noche. Ahora, aquí, si usted tuvo la fe, si usted tuvo el entendimiento por creer y hacer, porque el entendimiento viene cuando viene el mandamiento y lo hago. Y no soy incrédulo y lo empiezo a practicar y tomo mi cruz y me va alejando. Entonces voy a poder entender la palabra, porque entonces el maestro, el traductor, que es el Espíritu Santo, mientras yo esté de este lado, voy a tener la cabeza, voy a tener el entendimiento. Hay un precio, ya le dije cuál es, espero que lo vaya entendiendo. El corazón entendido adquiere sabiduría porque está dando su vida al que me compró, que por eso la palabra Señor significa amo, dueño. Y mi Señor, yo tengo un Señor, no dos señores. Yo no le estoy dando la vida al diablo y a Dios. No puedo servir a dos señores, no puedo servir a dos amos. Ahora, el corazón que está en la cruz, el corazón que derrama su sangre a los pies de Cristo todo el tiempo, es el que tiene sabiduría. Por eso meditemos. Por eso vea tantos cristianos que se jactan de ser doctores de la ley, se jactan de tener conocimiento de Dios y no tienen o no pagaron el precio para poder obtener esta sabiduría, que es un corazón entendido, como se lo estoy diciendo, y como lo hemos visto, no nada más con este versículo, sino con muchos otros versículos, para que no haya ninguna duda. Dice, y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahora, ¿quién es el oído del sabio? Bien, yo sé, dicen, yo sé que cuando Cristo Jesús vino a mi vida y me resucitó, me quitó el oído de carne, que este oído de carne, cuando yo lo tenía, no podía escuchar la palabra de la cruz porque me era locura. No podía escuchar la palabra muerte y dejarlo todo porque decía, ¿eso qué es? Entonces vino y en el bautizo me dio un oído para poder amar, para poder escuchar la voz que no es de aquí abajo, la voz que viene de allá arriba, que no es terrenal, que es espiritual. Entonces también supe y me dijo Dios, cuida tu oído, porque el pecado paga un salario y el día que tú peques y seas incrédulo, ya no vas a poder escuchar y no vas a tener sabiduría. Entonces, cuida tu oído espiritual. Por eso dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, el que tenga.
Dice en Apocalipsis, escuche lo que el Espíritu dice. Entonces, sí es muy importante que el sabio no peca. El sabio tiene temor de convertirse en carne y de dejar escuchar la voz de Dios y escuchar la voz del diablo. Porque la voz del diablo sí se escucha con el oído de carne. Y el oído espiritual no escucha la voz del diablo. Entonces, el oído de los sabios busca la ciencia, busca en dónde escuchar, busca un verdadero siervo de Dios, busca que lo exhorten, que lo amonesten, que lo redargullan, busca la prédica de verdad, es lo que busca. Un oído de un sabio se da cuenta y no escucha las prédicas de prosperidad, las prédicas del mundo, las prédicas de la carne. Bien, dice en el versículo 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su... Perdón, estamos en el 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino. La palabra dádiva es regalo. Es regalo. Y mire, hermano y hermana, tenemos dos regalos, uno de Dios y otro del diablo, siempre poniendo las comparativas, uno espiritual y otro de las riquezas terrenales. Ahora, Cristo Jesús, su Padre lo hizo heredero de todo como primogénito, y Él dijo, yo soy rico, quiero regalarles, los vengo a ser coherederos juntamente conmigo y llenarlos de dádivas que por medio de la muerte y de la cruz nos trajo. Una de ellas, la mayor para mí, es la resurrección y la presencia del Padre. La mayor. Y se añade automáticamente todo lo demás. Ahora, esas dádivas que me trajo Cristo Jesús, me ensancha el camino angosto con el poder, con la oración, con la presencia de Dios, con la resurrección, con la familia en mis hermanos en Cristo Jesús, con la luz que es Cristo, con mi Maestro, ese camino angosto, ese camino que parece difícil, ese camino que parece resbaloso, me lo ensanchó para no tropezar, para no resbalar. Pero esto es por fe. Cuando nosotros echamos mano de estas riquezas que muchos desprecian por estar en el mundo. Y fíjese bien, y lleva delante de los grandes, hablando de Dios. Porque el llegar a tener la estatura del varón perfecto, el llegar a la meta, que es tener un ministerio dado por Dios y no por el hombre, entonces me hizo grande. El ser del cuerpo de Cristo, el ser apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, pastor, profetisa, no importa el don, alcancé la estatura del varón perfecto, alcancé el ser rey y sacerdote, como lo dice en 1 de Pedro, que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, no para enaltecernos, no para que nos aplaudan, no, sino para gobernar con humildad y darle la gloria siempre a Dios. Pero así dijo Pablo, ¿verdad? Pablo era despreciado junto con Cristo, Pablo era menospreciado por los inicuos, pero era grande para Dios. Como Pablo dijo, puesto por Dios, apóstol de Dios, y no por hombres ni por hombres, sino de Dios. Entonces, a mí no me importa tener la grandeza de los hombres, sino que el ministerio que Dios me permite día con día haya sido puesto por Dios y no con reconocimientos del hombre. Esa es la dádiva, ese es el regalo más grande, la herencia que Cristo Jesús nos trajo a todos, pero que muchos no echan mano,
como esa gran perla de gran precio, que se encontró el buscador de perlas y pagó el precio, fue y vendió todo lo que tenía. Bueno, dice entonces, la dádiva del hombre le ensancha el camino, no es por obras, este camino con Dios es fácil y le lleva delante de los grandes. Ahí nos conduce y nos va a conducir a la vida eterna algún día. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Ahora, aquí está hablando del hipócrita. Aquí está hablando del que llega y se está defendiendo delante de la congregación, delante del pueblo de Dios. Y como Satanás se engaña y es astuto, justo parece el primero que aboga por su causa. Y no, y es que hermano, y es que mire, y es que esto, y aboga es abogar, abogado de abogar. Y abogan con sus razonamientos, abogan por su causa. Pero viene su adversario y le descubre. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? En este caso, adversario es enemigo, ¿sí? Pero hay que analizar la bendita palabra de Dios. Nosotros somos también adversarios del diablo. Satanás no es mi amigo, soy su adversario. Y soy un adversario para él. Adversario es según con el rey que usted esté. Entonces, yo de igual manera soy adversario para los hipócritas. Y por medio de este medio, y por medio de físicamente, muchos que han abogado por su causa y se han tratado de defender, llegamos, los instrumentos de Dios, los adversarios que somos justos, a los impíos, y con la bendita palabra les descubrimos su mentira, les descubrimos el fundamento. Como aquí, los pocos que ven y creen, ya se han dado cuenta de tantos pastores que engañan y que yo, que soy adversario del diablo y de ellos, estamos descubriendo. Ellos abogan, ellos parecen ángeles de luz, disfrazados. Ellos aparentemente, ¿verdad? Abogan por su causa, defienden su causa, defienden sus ministerios, defienden lo que predican. Pero ya le dije, vienen los adversarios, que somos los justos con la espada, y descubrimos la causa de ellos, porque para eso Dios nos ha puesto, porque Satanás se engaña, mas Cristo Jesús quita el velo. Y los dos tienen instrumentos. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 52. Que la presencia de Dios y la luz de nuestro Señor Dios y la paz de Jesucristo estén con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.